tenemos que hacer los economistas en el mundo que estamos viviendo actualmente? Porque aunque hizo una serie de reflexiones entre el tiempo y el espacio económico del mundo y de México, hay que ver en qué momento estamos insertos. Y en la historia económica moderna de México, ustedes saben, hemos tenido dos grandes modelos de desarrollo, casualmente. El que se agotó hacia 1972 y el que se inició 10 años posteriores, en 1982-83, es el modelo económico vigente. Y lo mencionó el maestro jefe del departamento de la Facultad de Economía, de que efectivamente el modelo de 30 años casi ya no ha dado los resultados que podíamos esperar. Y se nos vendió un modelo de desarrollo justamente que decía el mercado es el que resuelve todo. Hay que retirar al Estado de las decisiones económicas. Y prevaleció durante casi 30 años, y después de 30 años se desbarrancó, en mi opinión. Tan se desbarrancó que la crisis del año pasado, 2008-2009, particularmente, provocó que el dogma y los paradigmas que sustentan este modelo de desarrollo, este corriente de pensamiento económico, empezara a desbajarse, porque la caída de los países, Estados Unidos, los países de Europa, particularmente, arrastró al mundo entero y particularmente a México. Nosotros en México, con la caída del año pasado, fuimos los líderes en caída en términos del PIB a nivel mundial. Pues sí, porque ese modelo que se nos vendió dice, bueno, ¿para qué hay que globalizarnos? Primero, hay que abrir nuestras fronteras. Segundo, hay que comprar los productos internacionales porque son más baratos, y los mexicanos necesitamos consumir productos de calidad y baratos. ¿Para qué producimos alimentos y maíz y ese tipo de cosas si están más baratos lo que producen las grandes planicies norteamericanas? Y en ese proceso de desmantelamiento del Estado mexicano y de la estructura de la política de fomento, que había caído, por supuesto, en un exceso, nos fuimos en ese péndulo al otro extremo. Como buenos mexicanos somos extremos. Nunca hemos logrado encontrar nuestro propio modelo. Y, ojo, ¿por qué sucedió eso? Bueno, porque era la corriente que empezaba a dominar el mundo. Y nosotros en México somos muy proclives a copiar cosas. Ya casi nos parecemos a los japoneses. Hubo una corriente de economistas, primeramente los que salieron del UNAM, porque el UNAM, la economía de UNAM en aquella época, era la que generaba la mayor cantidad de economistas que determinaron las políticas públicas de los 50 a los 80. Y una corriente de las últimas generaciones de esa época fueron a prepararse, estudiar a las escuelas, hacer sus doctorados en las escuelas norteamericanas particularmente, y muchos se fueron a la escuela de Chicago, por ejemplo, o a Harvard, o a Yale, o a Stanford. Y esos que después regresaron fueron los que empezaron a dominar la política pública en México. Tuvimos dos presidentes que fueron economistas, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Los dos fueron mis jefes, está claro, cuando yo trabajaba en México. Pero al mismo tiempo, el sector privado nacional creó el ITAM. Y el ITAM se fue convirtiendo en la proveedora de economistas muy preparados, muy sólidos, ciertamente, entre los órganos de decisión del sector público.
Y así vemos a los egresados del ITAM, que son los que están en la Secretaría de Hacienda y son todos los que toman las decisiones de política o no, o el Banco de México, o la Secretaría de Economía, o el PEPEX, o el CFE, o los organismos cúpula del sector privado. Ahora, como presidente del Colegio Nacional de Economistas, que yo tengo relaciones por razones obvias, no solo por ellos, sino en mi calidad de diputado federal, tengo que tener un trato permanente con ellos, y donde quiera que voy me topo con hongos a los economistas del ITAM. Y yo les digo, regrésenos el balón a los que pensamos distintos que ellos, porque en el final de cuentas son los que implantaron ese modelo que durante casi 30 años ya a mi gusto ya fracasó. ¿Y por qué fracasó? Bueno, muy sencillo, porque los resultados del mismo son de tal magnitud que no son nada halagüeños. Un país que durante los últimos 25 años ha crecido al 2.2% promedio anual, un país que en los últimos 10 años ha crecido al 1.3% promedio anual, un país que en los últimos 10 años genera 200,000 empleos formales promedio por año, de un crecimiento de la población económicamente activa de 1 millón. Un país que generamos, porque hoy por hoy tenemos 56 millones de pobres, un país donde 6 millones de pobres ganan $1 al día. Y eso lo digo porque la semana pasada que fue el secretario de Hacienda a comparecer a la Cámara de Diputados, y yo como miembro de la oposición, por supuesto, como miembro de la bancada de mi partido y miembro del grupo económico de mi partido, subo a la tribuna y en una de las preguntas que se hace fue ¿cuántos pobres hay en México? 56 millones de pobres, y alguien dijo que ganaban $1 mínimo. Le digo, bien. Entonces el secretario de Hacienda dijo, no, solamente 6 millones de pobres ganan $1 al día. Solamente 6 millones. Eso lo dijo el secretario de Hacienda hasta la pasada. Entonces, un país que estamos generando pobres, que no crecemos, que tenemos una enorme desigualdad sectorial, una enorme desigualdad regional. No es lo mismo en México del norte que del centro, que del sur y del sureste, donde abandonamos las políticas públicas de la planeación del desarrollo, porque no creen en la planeación. Todos los países del mundo, en mayor o menor medida, hacen una planeación del futuro de su país, un rumbo. Nosotros abandonamos así porque se dijo, necesitamos un modelo de desarrollo donde el mercado lo regula o se autorregula y lo dice todo, y es la asignación eficiente del mercado de los recursos. Y entonces abandonamos eso y nos fuimos al otro extremo. La crisis internacional de Estados Unidos del 2008, finales y del año 2009, nos enseñó que cuando el Estado se retira de la regulación, sucede lo que sucedió justamente. El mismo Greenspan, que fue 18 años secretario, presidente de la Reserva Federal, ya cuando ya había salido de ser el presidente de la Reserva Federal, lo estaba viendo en la televisión, yo en una entrevista, reconoció que se había equivocado al permitir justamente la autorregulación de los reguladores privados al mercado financiero. Sin más que se lo reconoció cuando pues ya el niño se había caído al pozo.